Las enmiendas que hemos presentado al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, que son un total de 440 enmiendas, 33 que hacen referencia fundamentalmente al articulado y 407 a la modificación de partidas correspondientes a temas concretos. Me acompaña, como saben, Elena Ayué y yo alguna reflexión de entrada. En primer lugar, que nosotros presentamos las enmiendas al presupuesto con intención de mejorarlo. O sea, hemos estado en contacto desde que se presentó el borrador de presupuestos. Saben que nos abstuvimos para que se facilitara que hubiera presupuesto en el techo de gasto, y la pretensión del Partido Aragonés, con toda la estructura territorial, hemos estado viendo el borrador de presupuestos y del contacto de todo el territorio y de nuestra gente, lo que presentamos es enmiendas para intentar mejorar el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de las enmiendas al articulado, como les decía, son 33 enmiendas concretas, algunas que conocen ya nuestra postura. Lógicamente, nosotros no estamos de acuerdo que se suban las tasas el 1,4% y proponemos que se congelen las tasas para facilitar y que esos dineros se ocupen en la recuperación económica. Proponemos que ese impuesto que ha estado suspendido estos 3 años de la nieve se elimine de la ley. Proponemos también, y presentamos aquí, estuvieron ustedes, que no se liquide provisionalmente la fiducia hasta que no dispongan de los bienes los herederos, y ya lo explicamos. Proponemos también, incluso, como les dije, para esa comisión de trabajo de estudio del ICA, en las Cortes proponemos incluso, hacemos una propuesta en el articulado de la ley de modificación del impuesto de contaminación de las aguas con un componente fijo, unos tramos variables con un tipo mínimo y un máximo, incluso un factor corrector del número de personas que viven en la vivienda, para intentar aportar también nuestro granito de arena a ver si conseguimos ese acuerdo para resolver el problema del ICA. También mantendríamos las bonificaciones en el ICA hasta que lleguemos al acuerdo político necesario, que pasa posiblemente por la modificación de la ley de aguas y ríos de Aragón, porque saben que los impuestos se crean, se suprimen o se modifican por ley. Y al final también ponemos alguna coletilla precisa y concreta para que los impuestos, sobre todo de carácter ambiental, se empleen y tengan carácter finalista para la restitución de los territorios afectados, la restauración medioambiental o la modernización de infraestructuras en los territorios que sufren los impactos ambientales objetivo de los impuestos ambientales, ¿no? En cuanto al articulado de la ley, por ser preciso, queremos que se restituya el control que había en anteriores leyes de presupuesto, el control de las Cortes, sobre todo a las modificaciones presupuestarias. Ha habido problemas con algunas modificaciones presupuestarias, pero creo que al final, como partido del Partido Aragonés, siempre ha estado por resolver y, lógicamente, conocer de esas modificaciones presupuestarias, opinar sobre esa modificación si era para los fines de conseguir mejoras en la gestión de los servicios públicos. También queremos que se incluya en el presupuesto una cuestión que se ha suprimido, que es que la interventora general emita un informe anual sobre las insuficiencias del presupuesto. Estos famosos informes que denotaron insuficiencias, que dieron como consecuencia modificaciones presupuestarias para resolver problemas que habíamos detectado por infradotación en algunas partidas presupuestarias. Además, también nos interesa, y creo que nos interesa en general, saber cómo marcha el estado conocer por las Cortes de las partidas cofinanciadas. Hay fondos que se cofinancian donde hay compromisos de fondos con recursos económicos de la propia Comunidad Autónoma de Aragón, y en algunas cuestiones cofinanciadas vemos que puede haber decalaje y no se nos han aportado fondos suficientes. Alguna iniciativa hemos presentado porque hemos detectado esos problemas en la financiación del Plan de Desarrollo Rural y en otras cuestiones. Al final también insistimos que hay que seguir estudiando y trabajando la vía que ya se acordó en la comisión bilateral del artículo 108 del Acuerdo Económico y Financiero con el Estado. También hay que reforzar esas relaciones bilaterales con el Gobierno del Estado.
insistir en que nos jugamos mucho en el sistema de financiación y que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene que llevar una posición clara y que todos los partidos de estas Cortes tenemos que hacer un frente común para que en la modificación del sistema de financiación autonómico no salgamos perjudicados. Y también, desde luego, insistimos y volvemos a insistir, insistiremos en esa deuda histórica que el Gobierno ha calculado para que se inicie a ver si somos capaces de fijar calendarios o cómo podemos recuperar o saldar esa deuda histórica a la que nos hemos referido. Luego hay otro conjunto de 407 enmiendas. Insisto, las enmiendas van a problemas concretos o a falta de recursos muy concretos y a cuestiones muy concretas que entendemos que pueden tener reflejo en los presupuestos para resolver, digo, esos problemas concretos. Y hay 4 bloques, los enumero y le doy la palabra a Elena Llué, que uno es vida en el territorio contra la despoblación. Echamos en falta en los presupuestos el famoso anexo con las medidas, las 300 medidas de la despoblación y, lógicamente, como no tenemos ese anexo, pues vamos a ver si con algunas de estas medidas que proponemos intentamos, sobre todo, reforzar políticas para la vida, sobre todo en el medio rural. Luego otro apartado que habla del desarrollo económico, autónomos, pymes y recuperar el pulso en la inversión pública, que es fundamental también para reforzar la actividad económica. Otro pilar es el tema de bienestar de los aragoneses con las políticas sociales y de jóvenes. Y el cuarto, por decirlo de alguna manera, pilar habla también de lo que hemos defendido siempre. Nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro patrimonio, el derecho foral, etcétera, etcétera, dentro de lo que son las líneas políticas desde nuestra existencia, que es defender la identidad aragonesa dentro, lógicamente, del marco constitucional, la cultura, el patrimonio, el derecho foral, etcétera, etcétera. Le doy la palabra a Elena Llué y esperemos, pues, que al menos tenemos la esperanza de que algunas de estas enmiendas prosperen, porque entendemos que van en beneficio no político del quien las presenta, sino que van en beneficio concreto de cuestiones que han surgido, surgen y están pendientes de resolver en el territorio y en colectivos especiales, y por eso hemos hecho un esfuerzo de presentar muchas enmiendas que entenderán, movemos aproximadamente unos 133 millones de euros, pero en definitiva van destinadas a aportar nuestro grano de arena a que sea un presupuesto que se pueda mejorar en estos aspectos que planteamos. Bien, pues gracias. Bien, el Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado 440 enmiendas para dar más vida a Aragón. Queremos hacer de esta comunidad una comunidad atractiva para vivir. No queremos que haya más fuga de talento, no queremos que haya más fuga de gente joven, no queremos que haya más fuga de empresas y, por lo tanto, queremos hacer de esta comunidad una comunidad atractiva para vivir y para invertir. Creemos que el presupuesto que se ha presentado, el borrador de ley que se ha presentado, es un presupuesto sesgado que no llega a todo el territorio y, por lo tanto, entre 6 diputados hemos presentado 440 enmiendas porque somos un grupo parlamentario y un partido muy apegado al territorio. Y hemos traído a las enmiendas los problemas que los ciudadanos, que los aragoneses tienen en el territorio aragonés. Como muy bien decía el portavoz, hemos hecho 4 grandes bloques y voy a hacer algún detalle de enmiendas concretas de cada uno de los 4 bloques. El primero de todos ellos, y fundamental para un partido aragonesista como el Partido Aragonés, es dar vida al territorio y atajar la despoblación. Y para ello hemos creado un fondo del fomento de la natalidad en el medio rural con un objetivo claro: incrementar la población en las zonas más despobladas. Y se tienen que dar, a través de este fondo, ayudas por nacimiento por hijo a cargo en función del número de habitantes de la localidad y del nivel de renta de la unidad familiar. Asimismo, creamos también, para luchar contra la despoblación, unas becas complementarias de estudio para los estudiantes del medio rural, para que no dejen de estudiar aquello que quieran por problemas económicos de su origen social en el medio rural. También
Queremos universalizar el programa del servicio de educación infantil de 0 a 3 años mediante convenios, ayudas, conciertos con los centros de educación infantil que ya existen de titularidad privada, de tal forma que todos los niños y las niñas tengan garantizada una plaza y paguen en función de su renta, vivan donde vivan, con los mismos criterios y calidad. Asimismo, hemos presentado una batería de enmiendas que tienen que ver con la mejora del sector primario, un sector fundamental para esta comunidad autónoma y estratégico. Y hemos presentado enmiendas que tienen que ver con la mejora en regadíos, instalaciones, OCAs, concentraciones parcelarias, compensaciones por problemas derivados de los bajos precios de la fruta, de los problemas que se han derivado de la sequía existente actual, de mejoras en espacios protegidos. Hemos presentado también una batería de enmiendas relacionadas con el fomento y desarrollo de la banda ancha y de la telefonía móvil a todo Aragón. Para frenar la despoblación necesitamos que haya banda ancha y potenciar precisamente que las pymes y las pequeñas empresas y autónomos fijen a sus familias en el territorio, porque sin una telefonía ampliada y extensa y banda ancha es complicado mantener los negocios en determinadas partes del territorio aragonés. Hemos presentado también un proyecto de red de casas canguro, de madres de día u otras fórmulas alternativas al medio rural para paliar el déficit de escuelas infantiles. También la implantación del teletrabajo, que nos parece importante en el medio rural para fijar la población y que puedan trabajar desde sus domicilios en determinados sectores de trabajo. Y hacer un estudio en zonas despobladas para impulsar proyectos estratégicos, como los que se han estado impulsando en anteriores legislaturas y que ha habido un freno y una paralización a la inversión, pues que se haga un estudio de proyectos estratégicos en zonas despobladas para que fijen población, como lo ha hecho Motorland, Dinópolis, Hualca y otras que se han impulsado. Una de ellas, para nosotros también primordial, es la unión de estaciones, y para eso hemos introducido una partida de 1 millón de euros para que el Gobierno de Aragón impulse definitivamente la unión de estaciones, que es tan importante en los valles del norte de Aragón. El segundo bloque tiene que ver con el desarrollo de la economía, y allí hacemos especial hincapié en los autónomos, en las pequeñas empresas y en el pulso a la inversión económica, que hay una gran sequía de inversión en estos últimos años, creando un fondo especial de fomento y fijación del trabajador autónomo en Aragón de 2 millones de euros. Aragón está perdiendo autónomos en los últimos años y es necesario frenar esta sangría y, por lo tanto, apostar por el trabajador autónomo y apostar también por las pequeñas empresas, como lo hacemos fomentando el comercio de proximidad y el asociacionismo comercial. También hemos presentado una batería de enmiendas para impulsar las tecnologías del futuro en todo lo relacionado con el Big Data, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la industria 4.0 y las nuevas tecnologías aplicadas al sector del comercio, hostelería y turismo, así como la economía circular. Y multitud de enmiendas relacionadas con el pulso, en recuperar el pulso a la inversión en el territorio y frenar esa sequía presupuestaria inversora de este Gobierno. Equipamientos en el medio rural, como el centro de día de Alcañiz, la residencia en Daroca, en Fonz, en Sariñena, en el Bajo Cinca, un centro de emergencias de violencia en Huesca, carreteras autonómicas, construir una UCI en el hospital de Alcañiz, el centro de especialidades del Actur, un plan de depuración de aguas, así como mejorar la inversión para construir el hospital de Teruel y un fondo que suma al actual para finalizar el hospital de Alcañiz. Bien, en el tercer bloque de bienestar de los aragoneses, políticas sociales y jóvenes, nos hemos centrado en 3 asuntos. En primer lugar, en todo lo que tiene que ver con las personas vulnerables. Hemos propuesto que el IAI se incremente un 10%. Creemos que tiene que haber un pacto para que todos los partidos políticos apoyemos con las enmiendas que se han presentado y ante la paralización de la ley de renta básica una subida de un 10% de la cuantía del IAI.
En segundo lugar, hemos creado un fondo de resistencia llamado 0,7% del IRPF para solucionar el problema de las entidades excluidas por el Gobierno de Aragón en la convocatoria de subvenciones del 0,7% del IRPF. Hemos duplicado las ayudas a la violencia de género para solucionar cuestiones tan importantes como la seguridad y sus mecanismos de protección. Hemos presentado un plan de Alzheimer y hemos puesto en enmiendas muchísimas cuestiones relativas, como digo, al bienestar de los aragoneses, tanto en la ciudad como en el medio rural. En segundo lugar, nos preocupan los jóvenes, la situación actual de los jóvenes, la situación en la que se encuentran de nivel de paro que hay en Aragón con respecto a la gente joven, y nos preocupa la fuga de talentos. Hemos presentado una enmienda para que haya un fondo de retorno joven de fuga de talentos de 1 millón de euros, así como medidas que tienen que ver con la incorporación de jóvenes agricultores, programas de alquiler para jóvenes o ayudas al Consejo Aragonés de la Juventud. Y en tercer lugar, y voy finalizando, todo lo relacionado con los aragoneses que viven en el exterior y de los que este Gobierno se está olvidando. Hemos puesto una partida para inversión y ayudas para los aragoneses en el exterior y hemos presentado también ayudas que tienen que ver con las mujeres y el deporte femenino en el medio rural, y una apuesta también por la orientación la orientación educativa, con la premisa de que a mayor orientación, mejor educación. Y por último, hemos hecho un cuarto bloque relacionado con todo lo que tiene que ver con el aragonesismo. Un partido como el Partido Aragonés tiene que defender lo propio, tiene que defender lo nuestro y defender nuestra identidad aragonesa. Y por eso hemos presentado enmiendas que tienen que ver con la divulgación de la historia y el fomento de la identidad aragonesa mediante materiales profesionales, tanto para la población en general como para colegios e institutos, así como enmiendas relacionadas con la creación de una biblioteca histórica de Aragón, de la Academia de la Historia de Aragón, de recuperar el patrimonio aragonés que se está perdiendo y que hay muchísimos problemas en el medio rural porque nuestro patrimonio se está cayendo y deteriorando. Hemos presentado también enmiendas para divulgar y desarrollar el Estatuto de Autonomía y nuestro derecho foral, y para conmemorar 2 efemérides históricas, una de ellas el 8º centenario de la Casa de Ganaderos y la otra el 9º centenario de la incorporación de Zaragoza al Reino. Así como mejoras en la promoción de deportes, de artesanías tradicionales, enmiendas para promocionar el deporte tradicional y enmiendas relacionadas con, como digo, recuperación de proyectos específicos de patrimonio aragonés. ¿Alguna pregunta? Hasta tanto en cuanto se llega al acuerdo, lo matizamos. O sea, yo creo que si se ha creado una comisión especial y el Gobierno está en contacto con las entidades, lo que ustedes publican hoy, hasta tanto en cuanto el presupuesto está aprobado, pero yo creo que hay que buscar una solución de consenso, igual que hubo un cierto consenso. Las leyes que crearon tanto el canon de saneamiento como la ley de aguas y ríos de Aragón, que lo convirtió en el impuesto, pues si hay que hacer una modificación de la ley, que parece que se anuncia por el Gobierno, lógicamente nosotros aportamos también alguna idea para que hasta tanto en cuanto pues se mantengan esas bonificaciones, ¿no? ¿Que tiene que ser un impuesto o una tasa? Bueno, vamos a hablarlo. Lo que hay es un impuesto con un acuerdo parlamentario bastante amplio. Muy amplio, por decirlo de alguna manera. Luego, si hay que modificarlo, lógicamente estudiemos una fórmula de equilibrio donde podamos alcanzar un acuerdo político mayoritario para que dejemos este tema resuelto. Ayer se presentó en Barcelona un tren de bajo coste a alta velocidad, el EVA, por parte de Renfe, y no está nada claro, parece ser que vaya a parar en Zaragoza. ¿Sabe usted, como presidente del Partido Aragonés, qué tiene que decir? Bueno, yo creo que sería otro desprecio más a esta comunidad autónoma si se crea un servicio
además más económico, y se penaliza a los que estamos en Aragón. Si hay un servicio, como se ha anunciado, que entra en vigor en el año 19, pues lógicamente yo creo que tiene que parar en Zaragoza. Yo creo que tiene que parar en Zaragoza, si no se produce una discriminación. Yo, desde luego, voy a elevar o a ponerme en contacto con los responsables de la ADIZ para decirles que, lógicamente, nosotros, ADIZ, Renfe, Ministerio, lógicamente no estamos de acuerdo de que haya... No podíamos obligar a que parara el puente aéreo, pero este tema lo tenemos que conseguir, que los trenes paren en Zaragoza. Paran en Tarragona y no van a parar en Zaragoza. Hombre, yo creo que no se cite ni Zaragoza en la presentación ya me parece un desprecio, ¿no? ¿Más cosas? Pues muchas gracias, y buenos días.